¿Cómo defines tú cada una de esas realidades? Venezuela vive una realidad que hay que afrontar desde la resiliencia, desde la paz con uno mismo. Y vive otra realidad donde la gente suele tomarse una pastilla de Alpran para afrontarla. Esa pastilla de Alpran yo la llamo influencer, redes sociales, que tienen la carga emocional de muchos de esos influencers que tienen una historia personal que es muy dolorosa. Llevan la historia de 25 años de una confrontación inútil y estéril. Muchos de ellos le hablan a una nación desde el odio, desde el rencor, y otros no desde el rencor ni desde el odio, sino desde su propia realidad, desde su propio anhelo de un país que no consiguen. La mayoría de ellos están en el exterior e intentan ayudar, pero no siempre el que intenta ayudar, como tú sabes, hace lo correcto. Entonces, en Venezuela hay que bajar un poco la dosis del Alpran, de los fármacos, y dejar que los venezolanos nos encontremos con la realidad desde nuestra resiliencia, desde estos 25 años que nos han hecho más maduros y que nos han hecho un pueblo muchísimo más inteligente emocionalmente que otros pueblos que no han vivido el horror y la cicatriz que hemos vivido los venezolanos. Entonces, ¿en qué momento estamos? En un momento de oportunidad. Pero es un momento de oportunidad que necesita mucho consenso, es decir, mucho ceder. Y los consensos sabemos dónde nos pueden llevar, pero no sabemos dónde van a terminar y a quiénes van a favorecer. Ese es el problema de los consensos. Venezuela no entró al siglo XXI. Venezuela se quedó rezagada en lo peor del siglo XIX. Nosotros no entendemos el mundo. Venezuela está llena de prejuicios. Imagínate tú lo que significa que en pleno siglo XXI en Venezuela haya gente que discrimina a la gente por el color y lo llaman mono en una plaza. Todavía en el mundo, hoy día en el mundo, hay tantas cosas que se aceptan y en Venezuela es un escándalo, porque estamos rezagados, ¿no? Porque no aceptamos, no hemos aprendido a convivir con el otro. Entonces, conclusión, en Venezuela estamos ahora en una gran oportunidad de construir un nuevo momento. ¿Qué impide que lleguemos a ese momento? El miedo de los políticos y los influencers de quién va a ser el líder de esa victoria, que no es una victoria de un líder, sino de un pueblo. ¿Usted considera que después del 3 de enero ha cambiado algo en Venezuela? Sí, claro. Primero, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Yo no he escuchado una persona que aplauda que en Venezuela hayan caído bombas. No he visto ningún video en las redes sociales del 3 de enero que la gente dijera, ¡vivan los americanos! No vi uno. Ver sobre nuestra patria caer bombas nos abrió una enorme herida de lo que nos podía llevar la insensatez de los políticos. Nadie se queja de que se hayan llevado al presidente Maduro, que está preso en Estados Unidos. Yo siempre lo digo, no por nada, sino por estúpido, porque él no pudo lo que tanto le vendió al país, el diálogo, verdaderamente defenderlo con coherencia, porque él no era un hombre de diálogo, era un impostor del diálogo. Hombre de diálogo yo, que él me metió preso y condeno su detención de esa forma, porque yo lo quería fuera del poder, pero no quería que se lo llevaran preso, porque yo ni en esta vida ni en la otra voy a apoyar una invasión a mi país. Pero todo el mundo lamenta que la insensatez de los políticos haya llevado a que una fuerza extranjera hubiese entrado a nuestro país y que hubiese lastimado lo más grande que tenemos los venezolanos, que es nuestro orgullo y nuestro patriotismo. Estas heridas hay que reconstruirlas en el país y las estamos construyendo. Después del 3 de enero hemos salido en libertad 7,000 personas. Hay gente que dice que es mentira. No, es verdad. Las cárceles estaban llenas.
Y a través de una ley de amnistía hemos salido muchísimos, entre esos este señor que estaba preso desde el 13 de septiembre, día de Nuestra Señora de Coromoto y de Fátima, por sacar una constitución y decirle al presidente, usted se está comiendo la luz y el semáforo. Cuando hablas de Maduro dices presidente, pero para el venezolano Maduro no era legítimamente presidente. ¿Cómo se empalma esa idea de saber que él estaba violando la Constitución, pero de que muchas figuras lo llaman presidente, pero legítimamente los venezolanos no lo reconocen como presidente? Hay gente que cuando habla, habla para las masas. Yo no hablo para las masas. Yo hablo para la verdad. Y la verdad es una, no hay varias verdades. Yo nunca llamé al presidente, siempre lo llamé presidente. En los días que cuestioné su ejercicio y el abuso que había cometido frente a las elecciones del 28 de julio, donde él me descalificó, porque yo soy uno de los... Hay dos inhabilitados en Venezuela para esa elección del 28 de julio. Uno, una persona que apoyaba el partido 20 Venezuela y otra que apoyaba el Partido Pro Ciudadano, Leocenis García. Yo lo empecé a llamar, tú lo puedes ver en todas mis redes, cuando yo le digo, usted se robó la elección, lo empiezo a llamar presidente en ejercicio. Es decir, no hay ninguna contradicción. Él era el presidente porque de facto tenía el poder del Ejecutivo. ¿Por qué lo tenía? Porque tenía el respaldo de la Fuerza Armada Nacional. Porque ¿dónde estaba la equivocación y el error histórico de la oposición? En que nunca ganó la confianza del principal sostén de la estabilidad en el país del poder, que es la Fuerza Armada Nacional. Tú mencionabas hace un momento que muy probablemente no hayan elecciones en Venezuela, que es una de las cosas que más piden los venezolanos. Claro. Que no van, ese escenario no se va a dar hasta 2028. ¿Por qué? Las elecciones son un paso necesario, primordial, para llegar a la democracia. Que la democracia no es solamente decir lo que uno quiere, la democracia no solamente son instituciones, valga la redundancia, democracia, no, con la democracia se come, se educa, eso es la democracia, porque si la democracia no sirve para resolver los problemas básicos de la gente, y el principal problema de la gente es salir de la infelicidad para ser felices, entonces la democracia no sirve para algo. Las elecciones son un paso necesario, pero no el único. El principal paso para ir a unas elecciones que sirvan para los problemas de la gente es el consenso, crear las condiciones políticas para que esas elecciones sean respetadas por todos. En este momento necesitamos estabilidad. Estamos viviendo un proceso de transición. Una vez que el presidente Maduro ha sido arrestado según el mecanismo constitucional, por primera vez, respetemos la Constitución, tiene que asumir la presidenta, la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, y ha empezado un proceso de diálogo, de negociación, que ha pasado por un proyecto de amnistía, que tiene que construir consensos para llegar a la elección. Eso no es a la trocha y mocha. Entonces, ¿qué falta en Venezuela? Faltan varias cosas. Uno, hay dos requisitos fundamentales para que haya democracia: alternancia y alternabilidad. A la luz de esa constitución, eso no es permitido porque hace falta una reforma constitucional que elimine la reelección indefinida. La pluralidad, ¿de dónde nace la pluralidad? Si esa falta de alternancia nos obliga a someternos en la oposición y en el gobierno al líder único. Esa es una visión estalinista, leninista de la política. La democracia es pluralidad. Yo soy una persona liberal en lo económico, de centro en lo político. A mí no me gustan los extremos, pero no me gustan las ideas que no funcionan. El socialismo no funciona. El repartir lo que no se produce. La riqueza hay que producirla. Se reparte la riqueza. Pero ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué hay que atender primero? ¿Al que produce la riqueza o el que lo usufructa? Al que produce. Necesitamos un marco que respete la propiedad privada, la libre empresa. Hay en Venezuela gente que es de otro índole, que cree en la asociación entre el Estado y el privado, en la economía mixta. Yo no creo en eso.
Los venezolanos tienen el derecho de medir más que el odio de una persona en la elección, su capacidad y sus ideas para gobernar. Porque yo creo uno de los grupos editoriales más importantes de ese país. Yo he tenido empleados, yo sé lo que es pagar una nómina, yo sé lo que es recrear riqueza. Hay otros que no, hay otros que dicen todo esto, pero porque se leyeron un libro de Hayek, de Von Mises, de Ayn Rand, de Milton Friedman, pero que nunca han mantenido ni a su propia familia y quieren ser presidente o presidenta del país para resolver los problemas que no han resolvido ni en su familia, ni han resuelto, rectifico, en su familia. Las cámaras. Sobre el papel de María Corina como líder de una parte de la oposición y como una figura dentro de ese escenario electoral. ¿Tú la ves o no la ves presidente del país? En la lógica, yo creo que ella tiene un camino muy difícil, producto de su propia incapacidad para virar. Porque el que no vira en la política no es político. Esa es la política. La política es la capacidad de entender el signo de los tiempos. Ella quiere morir diciendo que la Fuerza Armada Nacional son unos narcotraficantes y que muchos que han escogido la vía violenta e insurreccional y que están presos en las cárceles son héroes. Mientras ella siga en este camino, ella va a seguir en el exilio. La política se hace desde el terreno. Usted habla de un consenso donde evidentemente hay que tomar en cuenta a la otra parte, pero ¿qué pasa cuando es el enemigo quien no quiere negociar? Hay que insistir con la autoridad, porque la mayor debilidad del poder frente a un adversario es la autoridad del adversario. El poder es un cargo, la autoridad no. La autoridad es el respeto de la gente. Yo respeto lo que está haciendo la doctora Delcy Rodríguez. Ya lo he dicho varias veces, estamos en las antípodas ideológicas, ella es socialista. Yo soy una persona liberal en lo económico. Yo no confío ni un poco, cuando le digo ni un poco, es ni un poco en su hermano, el doctor Jorge Rodríguez. Me parece un gran manipulador, un hombre que habla del diálogo cuando le conviene, un hombre que atiende el teléfono cuando le conviene. ¿Y Delcy no es igual? No, no, como yo no soy igual a mi hermana. Yo tengo una hermana que es diferente a mí. Pero Ella desconfía de al todo el mismo mundo. sistema. Yo siempre intento confiar en las buenas intenciones de la gente. Yo creo que Delcy y Jorge son distintos. Delcy es una mujer de puentes reales. Jorge es un gran manipulador. Pero ahora, yo no voy a dejar de hablar mismo con Jorge sistema Rodríguez pueden nunca. tener buenas Yo nunca voy a voluntades. dejar de hablar con Jorge Rodríguez por más que desconfíe en él. Porque él es un actor importante para el país y yo también. Y un político se mide en la capacidad de hablar con su adversario, no con el que piensa igual. Entonces, yo he optado por construir, no por destruir. Porque si yo hablara de todo lo que pasó conmigo en Rodeo 1, el Estado venezolano tendría que responder muchísimo. Pero las grietas se abrirían porque la gente lo que tendría es indignación. Entonces tú decides qué haces con tu historia, si la conviertes en una fuerza para construir o para destruir. Lesiones, muchas gracias por este espacio, Gracias a ti. por su opinión y por su profesionalismo. Gracias. Dios los bendiga.